Buenas noches con todos, chicos. Es un gusto estar aquí. El día de hoy estamos reunidos aquí porque vamos a hacer una ponencia sobre tipos de estudios en investigación. Los más usados, los más frecuentes, los que posiblemente vosotros uséis al momento de investigar y de hacer vuestro proyecto de investigación. Y bueno, el día de hoy tenemos acompañándonos aquí a Joshua Rojas. Él es estudiante de medicina de sexto año. También es fundador del grupo de P53, investigación. Y bueno, es un estudiante investigador con más de 10 artículos publicados en revistas indexadas. Y bueno, es un gusto tenerte aquí, Joshua, y bueno, el tiempo es tuyo. Gracias, Alejandro. Bueno, y ante todo, muy buenas noches con todos los presentes. Agradecido con el CPC por la invitación. Esperamos que la charla les sea de utilidad. La preparamos con mucho cariño para ustedes. Me avisan si se puede ver la pantalla, por favor. Sí, se puede ver. Genial. Y también me avisan si se puede pasar, porque creo que hay algunos problemas, ¿no? Pasando las diapositivas, me parece, las animaciones. Bueno, con todos muy buenas noches nuevamente. El tópico de esta noche es tipos de estudios de investigación, tipos de estudios en investigación biomédica, ¿no? Con todos, mi nombre es Ricardo Rojas. Si alguno quiere algún apoyo en algún proyecto, mi correo está por aquí. De igual manera, mi ORCID, ¿no? Para que me puedan ubicar. Soy parte del grupo P53. Y para empezar esta charla, 5 segundos para recordar el nombre de esta pintura y el autor. Si alguno quiere responder por el micrófono, genial. Y termina el tiempo. Solo para recordarles. ¿Grito desesperado de Van Gogh? No, es El grito de Edvard Munch. Edvard Munch. Pero estuvo bien, sí, es el grito. Esa es la obra, ¿no? Recordando siempre de los maestros del hospital, que el que solo de medicina sabe, ni eso sabe, ¿no? Así que, chicos, hay que estar en todas. Bueno, empecemos con una gran pregunta para esta noche. ¿Cómo se clasifican los estudios de investigación? Y de hecho, no sé si están viendo mi pantalla, si está pasando o me quedé estancado. Sí, ¿qué está ¿Qué está pasando? pasando? Ah, ya, genial. Normalmente, los que enseñan metodología de la investigación suelen hacer las clases, creo, muy poco interactivas y a veces nos confunden mucho tratando de hablarnos de qué tipo de investigaciones hay, cómo clasifico un estudio de investigación. Regularmente, antes, ¿no? Ustedes ya no van a sufrir con esto, pero antes teníamos que hacer tesis extensas de 100 hojas a más, exponiendo un tema que a veces era infructuoso y difícil para hacer publicación. Actualmente ya no, ustedes tienen la oportunidad de hacer un artículo más breve y eso me parece muy genial para que se pueda tener la iniciativa de publicar. Pero antes, en la metodología de la investigación para tesis, se te exigía clasificar a tu estudio con diferentes tipos de preguntas, ¿no? Para empezar, el enfoque. ¿Qué tipo de enfoque tiene tu estudio? Y no está mal, ¿no? Porque la metodología es la base para todo proceso, sobre todo en el que es el tema de investigación. Entonces, cuando hablaban de enfoque, te decían, bueno, tu estudio, ¿de qué tipo es? ¿Es quanti, es quali o es mixto? ¿No? ¿Y de qué trata, no? Cuando uno habla de enfoque, ¿no? Porque es una pregunta común. Y a veces en los proyectos uno lo pone. Cuando uno habla de un estudio cuantitativo, está hablando de un estudio que principalmente recoge datos. Es un estudio que permite objetivar la información que quieres investigar. Cuando uno habla de un estudio cualitativo, habla de estudios más subjetivos. Por ejemplo, el sentir de un paciente. Y el estudio mixto tiene un poco de los dos. Así para ponerles un ejemplo como para dejarlo claro. Imaginen que ustedes quieren resolver un problema en una ciudad rural de nuestro país. Eh, no sé qué ciudad, a ver. Orcopampa, me parece que es un pueblo de Arequipa, alejado. Imaginemos que en ese lugar hay un gran problema de drogadicción en adolescentes. Entonces, probablemente ustedes como personal de salud quieran resolver ese gran problema de la drogadicción en adolescentes. Pero para empezar su estudio, ustedes han investigado de que ya el MINSA ha intentado intervenir en este lugar, pero la manera en cómo ellos están interviniendo no consigue resolver el problema. Entonces, en ese lugar donde poco se sabe a veces del problema y se interviene y no sirven las cosas que hacen,
es muy buena idea empezar con un estudio de tipo cualitativo, que también de alguna manera se puede decir que es exploratorio. ¿De qué manera? ¿No? Uno podría ir a un lugar donde se pueda tener acceso a estos adolescentes drogadictos y en vez de tal vez sacarles muestra de sangre o hacerles test psicológicos, etcétera, en vez de hacer todo eso, tú puedes hacer entrevistas, hablas con ellos, les preguntas, oye, ¿y por qué haces eso? Todo eso, lo que tú le preguntas y lo que él te expresa de su sentir, lo anotas, lo reportas como en una historia clínica. Es más, con el consentimiento informado puedes grabar, ¿no? Con video o el audio de todo, de cada paciente que tú estás investigando. Luego, una vez que juntas toda la información, sacas un abstracto de todo eso, una idea general, y tal vez puedas llegar a la conclusión subjetiva de que la mayoría de estos adolescentes con drogadicción eh, es así porque sus papás no les hacen caso, ¿no? Tal vez. Entonces, ese estudio con ese enfoque del sentir de los pacientes es un enfoque cualitativo. Ya de ahí tú ya puedes escalar, hacer un enfoque más cuantitativo, a medir con algún instrumento la falta de atención de los padres a los hijos, después hacer un estudio correlacional y de ahí ir escalando hasta poder resolver el problema, ¿no? Entonces, eso es el tipo de investigación cuando hablamos de enfoque, ¿no? ¿Qué enfoque es tu investigación? La mayoría hacemos cuantitativo. A mí me gustan más los estudios cuantitativos. Nunca he hecho un estudio cualitativo, pero siempre hay una primera vez. Ahora, respecto a la otra pregunta, ¿cuál es el nivel de abstracción de tu trabajo? No sé si alguna vez habrán escuchado o puesto en algún proyecto, ¿tu investigación es del área básica o del área aplicada? Que realmente, claro, desde el punto de vista técnico, metodológico es importante, ¿no? Pero a la hora de realizar, ¿no? Estar en el campo, no nos ayuda mucho, ¿no? Porque nosotros como estudiantes, al menos en pregrado, no vamos a alcanzar, es muy improbable que hagamos un estudio de alcance o de grado de abstracción básico, porque eso es más del área de los que hacen ciencia dura o ciencias básicas. Por ejemplo, alguien que quiere innovar en el área de química, quiere determinar cómo es el quantum del gluón o cómo se correlaciona la materia oscura con los neutrinos, cosas así. Esos son del área básica, ¿no? Um, Investigaciones que tratan de revolucionar un área un área básica del conocimiento, ¿no? Matemática, física, química, biología principalmente. Ya en el área aplicada es donde uno coge esos conocimientos básicos para poder resolver un problema, ¿no? Entonces, la mayoría de investigaciones que nosotros hacemos van del área aplicada. Pero nunca está de más, pues alguien se puede animar por estos trabajos del área básica, ¿no? Que son realmente muy bonitos. Y seguiremos hablando del diseño, que es algo que nos importa más para clasificar nuestros estudios en medicina y también del alcance o niveles de investigación. Ahora, hablando un poquito del diseño. Clásicamente, fuera de medicina, la mayoría de investigadores conocen los diseños de investigación experimentales y no experimentales. Los estudios experimentales los clasifican en tres grandes grupos: los experimentales puros, purísimos, los cuasi experimentales, o sea, más o menos experimentales, y los pre-experimentales, o sea, los principiantes, los que quieren ser pero no son. Bueno, o sea, sí son, pero están iniciando, ¿no? Veremos después sus características. Ahora, y por otro lado están los estudios no experimentales. ¿Y cuál es la gran diferencia entre un estudio experimental y un no experimental? No sé si alguno de ustedes sepa la diferencia, tal vez ya teóricamente ustedes ya lo conozcan. Si alguno lo conoce, me lo podría decir ahora, sería genial. Si no, lo comento también. ¿Alguno de ustedes conoce la diferencia entre un estudio experimental y uno no experimental? Sí, estamos igual que en las clases, ¿no? Muy bien. La intervención. Claro, muy bien. La intervención es muy importante para hablar de estudios experimentales y no experimentales. Pero tal vez para hacerlo un poquito más centrado al tema objetivo, hablamos de variables. Entonces, hay dos grandes variables que uno maneja en la mayoría de estudios, que son las variables dependientes e independientes.
sobre todo cuando haces asociaciones o cuando haces trabajos experimentales como tal. Entonces, una variable independiente es una variable, como dice su nombre, que no depende de nadie, ¿no? No está influenciada por nada y la medimos para saber cómo es su situación. Y una variable dependiente es la que depende de la independiente, regularmente. Entonces, la diferencia que hay entre los estudios experimentales y no experimentales es que en los estudios experimentales nosotros podemos manipular a nuestra conveniencia la variable independiente. Por ejemplo, um, en estos tiempos de pandemia, hay bastantes estudios experimentales para determinar si determinadas fármacos, sustancias o vacunas son efectivas para controlar el COVID. Entonces, la intervención o la variable independiente que se está manipulando en todos estos estudios es el tratamiento, que bien podría ser una vacuna o un fármaco, ¿no? Etcétera, ¿no? Un anticuerpo monoclonal, ¿no? En cambio, los estudios no experimentales no consiguen manipular ninguna variable. Solo miran y no hacen nada, por decirlo así. Entonces, los no experimentales solo miran en general y los experimentales sí hacen algo, ¿no? Manipulan la variable para saber si influencia o no influencia. Ahora, esta manera de ver los estudios de investigación es clásica para la mayoría de los que hacen investigación en laboratorio o los que no son exactamente mucho del área de salud, ¿no? Lo miran en ese panorama. En salud, sobre todo en medicina, lo vemos más desde el punto de vista de diseño epidemiológico. Entonces, el diseño epidemiológico, de igual manera, clasifica en dos grandes grupos, los estudios epidemiológicos experimentales y los estudios observacionales, que bien podría ser el observacional sinónimo del no experimental, ¿no? Entonces, diseño no experimental o observacional es sinónimo, no es lo mismo. Ahora, dentro de los estudios observacionales que hacemos en medicina, hay algunos muy geniales como, observacionales, dos grandes grupos, descriptivos y analíticos. Los descriptivos se caracterizan solo por hacer un reporte, por describir la situación de una población. En estos tiempos, al menos, desde que inició la pandemia, hay estudios descriptivos de reportes de casos de COVID muy geniales que están publicados, ¿no? No he podido leer, me hubiera gustado buscar para esta charla el primer reporte de COVID que se haya publicado probablemente de Wuhan. Me hubiera gustado buscarlo, pero no me alcanza el tiempo. Pero ese es un buen ejemplo de un estudio descriptivo, ¿no? Entonces, en ese estudio de reporte de casos, ya sea uno o varios, se reporta las características de ese paciente, ¿no? Las más importantes, qué síntomas presentó y eso. Entonces, eso es un estudio observacional descriptivo. También hay otro tipo de estudio aquí que pueden ser los estudios transversales, donde solo mides la frecuencia, por ejemplo, de una enfermedad, como cuál es la prevalencia de diabetes, de cáncer, etcétera, en un lugar. Ahora, los estudios analíticos se diferencian de los descriptivos porque en los estudios analíticos tú tratas de ver correlaciones, tratas de ver asociaciones entre más variables, ¿no? Por lo menos dos variables. Y los que entran dentro de esta categoría de estudios son los estudios transversales analíticos, ¿no? Así se les denomina, transversales analíticos, porque también hay transversales descriptivos. En el transversal analítico podemos hallar asociaciones y correlaciones. Los estudios de casos y controles también son otro gran grupo de estudios que son analíticos, permiten ver asociaciones entre dos o más variables y los estudios de cohorte también. Pero se caracterizan o se diferencian de los estudios experimentales porque en todos estos estudios solo te quedas viendo, solo eres un espectador y solo observas nada más lo que pasa, no intervienes, no manipulas nada, no manipulas ninguna variable independiente. En cambio, en epidemiología, el estudio experimental de ley que nosotros conocemos es el ensayo clínico en sus diferentes variables, ya sea un ensayo clínico aleatorizado, controlado, con todas las de la ley, o un ensayo clínico no aleatorizado. Bueno, continuaremos hablando un poquito más de este tema de los diseños con algunos ejemplos por tipo de investigación. Ahora, aquí les presento un trabajito. Ustedes me van a decir si es transversal, si es cohorte o si es case control. Tenemos una población grande que está dividido en sexo, ¿no? Hombres y mujeres, a los cuales queremos saber si un marcador, que es el índice de triglicérido glucosa, está asociado
al riesgo cardiovascular elevado, ¿sí? Acá hubo un error. Acá debería ser no riesgo cardiovascular. No, está bien, sí, sí lo comparamos en bajo. Está bien. Bajo riesgo y alto riesgo. Entonces queremos saber si este marcador está asociado a alto riesgo cardiovascular. Para lo cual se hizo un estudio en marzo, ¿no? Se tomó datos de la población, de toda la población, tanto de alto riesgo como de bajo riesgo cardiovascular, en un solo momento. Se midió el marcador de interés y ya, se determinó la asociación como tal. Con esas características que les doy, ¿ustedes pensarían que es un estudio transversal, de cohortes o de casos y controles? Si es que no lo tienen claro, no se preocupen, lo voy a explicar también. Transversal. Sí, muy bien. Es un estudio transversal. ¿Por qué es un estudio transversal? Porque estoy midiendo las dos variables de interés, en este caso, alto riesgo cardiovascular y bajo riesgo cardiovascular, con el marcador todos en un solo momento. No estoy poniendo un tiempo de espera, no lo estoy viendo al pasado, ¿no? Estoy viendo todo el fenómeno, por decir, ahora todos juntos. Cuando hacemos eso, temporalmente, no en un solo momento todo, hablamos de un estudio transversal. Ahora, ese estudio que les comento, ¿no? Es parte de un trabajo que hicimos, que me parece que está por aquí. Justamente les estaba comentando este trabajo que publicamos recientemente de marcadores de insulina resistencia. Y como ven ustedes, este tipo de estudios son accesibles. Nosotros conseguimos llevarlo hasta ahí, hasta la publicación en una revista, y ustedes también pueden hacerlo con alguna muy buena base de datos de alguna población. Ahora, entonces, ¿qué ventajas tiene un estudio transversal, ¿no? Por aquí vemos en azul las ventajas, son de muy bajo coste. De hecho, personalmente a mí no me costó nada, porque tuvimos acceso a una base de datos, conversando obviamente con un hospital respectivo y pidiendo permisos. El tiempo también que demanda hacer ese tipo de estudios transversales de hecho, depende mucho de ti, y lo puedes hacer en muy corto tiempo. En lo personal, poniéndome una marca, yo podría hacer un estudio de estos en un mes, hasta llevarlo a una revista. Pero depende mucho, obviamente, de tu equipo de trabajo. Y qué tanto pueden avanzar todos, ¿no? Entonces, esto puede tomar, dependiendo, ¿no? Obviamente de las limitaciones de todo el equipo, hasta unos 6 meses. Y fue lo que más o menos nos llevó a nosotros, ¿no? Desde que obtuvimos la data, la analizamos, de hecho, en una semana la analizamos, ya teníamos la data. Después estuvo en redacción un par de meses, como 3 meses, y de ahí la revista lo aceptó más o menos en 3 meses también. No, menos, en 2 meses aproximadamente la revista aceptó el trabajo, entonces más o menos fue así, ¿no? Casi 6 meses. Entonces, como ven, esto es muy accesible, ¿no? Y entonces para estudiantes de pregrado, ese tipo de estudios es prácticamente ideal para poder empezar a hacer investigación. Ahora, un gran problema o limitaciones que presentan este tipo de estudio transversales es que no puedes tú decir en un estudio transversal que lo que tú estás midiendo, como en el caso de mi marcador, el índice triglicérido de glucosa, que está asociado a riesgo cardiovascular elevado en esta población, yo no puedo decir que este marcador es el que causa el riesgo cardiovascular. O sea, como no puedo decir que es un agente de causalidad o un factor de riesgo como tal, porque el estudio transversal no te permite responder esa pregunta. Solo te permite decir si está asociado, está correlacionado, pero la causalidad no es algo, no es su fuerte. Entonces, eso es algo muy importante para poner incluso en tu estudio, ¿no? Nosotros tuvimos que poner eso en nuestro trabajo, de que nuestro estudio no determina causalidad, ¿no? Entonces el nivel de evidencia tampoco no es tan bueno. Pero para estudios transversales, de hecho el enfoque del estudio que nosotros le dimos fue más en el tema de marcadores. De hecho, nosotros determinamos de que un nivel mayor de 9 de este índice triglicérido de glucosa es un buen marcador diagnóstico de alto riesgo cardiovascular en personas jóvenes, lo cual facilita mucho la vida para los que quisieran hacer mediciones de riesgo cardiovascular en sus familiares o en nosotros. Por ejemplo, tú te puedes medir triglicéridos, así que es muy barato, y glucosa, aplicar la fórmula del triglicérido index. Si te sale mayor de 9, significa que tú tienes un alto riesgo cardiovascular de desarrollar infarto, ateroma, enfermedad arterial periférica, de manera muy simple, ¿no? Y de hecho la sensibilidad y especificidad de este marcador nos salió muy bueno. Por eso llegó hasta esa revista, ¿no? Porque ese enfoque que le dimos fue el interesante. Pero nuestro estudio no demuestra causalidad. O sea, este marcador no desencadena la enfermedad cardiovascular.
pero sí es un buen marcador diagnóstico. Por otro lado, los estudios transversales están sujetos a sesgos, ¿no? Y sesgos un poco fuertes, que uno trata de minimizar al momento de que va viendo cómo va la data, ¿no? Y cómo va diseñando el estudio. Esas son, por decir, sus flaquezas, ¿no? Pero por otro lado, es muy bueno para empezar a hacer investigación. Y el indicador de asociación o la fuerza de asociación que se mide, el estadístico epidemiológico, es el PR o el riesgo de prevalencia, ¿no? Entonces, es como decir la probabilidad de que te dé el evento, ¿no? En nuestro caso vimos de que tanto en hombres como mujeres, la probabilidad era entre 3 a 1.5, ¿no? Como 3 veces más para las mujeres cuando tienen elevado el TI, bueno, el triglicérido index con glucosa, y 1.5 en varones. Eso también puedes conseguir en tu estudio transversal, bien analizado. Ahora, por otro lado, tenemos este estudio, y no los voy a torturar preguntándoles de qué tipo es. El estudio que vamos a comentar es un estudio de casos y controles. ¿En qué se diferencia del estudio transversal y del estudio de cohortes? Es que en un estudio de casos y controles, tú empiezas en este momento, pero miras al pasado. Por ejemplo, digamos de que tú tienes muchas ganas de investigar en COVID y tal vez te gusta mucho el tema de nutrición también y quieres saber si la vitamina D podría ser un factor protector de COVID grave, ¿no? O sea, si tal vez haciendo de que las personas aumenten sus niveles de vitamina D con nutrición o con baños solares, eso podría disminuir la probabilidad de que se mueran, ¿no? Tal vez, o sea, por un COVID grave. Entonces, una manera de cómo diseñar ese estudio para responder tu pregunta es empezar con un casos y controles, que no está mal, ¿no? Para eso tendrías que hablar con un médico que esté trabajando en el área, ¿no? Que podría ser un infectólogo, como el doctor Alave, ¿no? Pedir permisos y decirle, doctor, quiero ver si la vitamina D es un factor protector de COVID grave. Entonces vas y le dices, sí, está bien, voy a hacer un estudio de casos y controles. Muy bien, entonces para eso tú tienes que buscar en las historias clínicas, ¿no? De que tienen en la clínica Good Hope, qué pacientes hay con COVID grave, o sea, o tal vez que ya murieron, y qué pacientes hay con COVID leve, ¿no? En las historias clínicas, y revisa su historial clínico a ver cómo era la vitamina D antes, ¿no? Al inicio, cuando ingresaron al servicio, ¿no? Entonces, revisar a los que ya tuvieron casos, ¿no? Y comparar con algún control, ¿no? Y ver el pasado nos ayuda, ¿no? Nos ayuda. Entonces, la vista retrospectiva es lo más característico del casos y control. Y en este caso, más o menos la idea, ¿no? De este ejemplo hipotético, que hay algunos estudios que están tratando de ver eso también, es que si tú, por ejemplo, encuentras de que el grupo que desarrolló COVID grave ahora, y miras en el pasado, tenían niveles bajos de vitamina D, y el grupo que tiene COVID leve o sobrevivió y tenía niveles altos de vitamina D, después de hacer la estadística y determinar el OR, que es la asociación, tú dices, entonces puede ser que la vitamina D alta, o sea, en los pacientes, puede ser un buen factor protector para desarrollar COVID grave, porque la mayoría se queda en COVID leve. Ese más o menos podría ser el enfoque. Ahora, ¿qué ventajas y desventajas tiene ese tipo de estudio? Bueno, ventajas es que es de coste bajo, ¿no? Tú no vas a invertir mucho dinero, vas a pedir permisos, le dices, doctora Lai, por favor, quiero acceso a esta base de datos de la clínica Buscop de muchos pacientes con COVID. Acá hay una base de datos muy interesante que puede ser publicable. El tiempo también puede ser corto porque tal vez las historias clínicas están digitalizadas y la información te la pueden mandar por internet. Es probable, no sé, nunca no he preguntado. Otra ventaja que tienen es que por el diseño sí se puede hablar de causalidad, ¿no? Si tú demuestras a través del proceso estadístico analítico que el OR es significativo, el factor de tener niveles de vitamina D elevado está asociado a través de un OR significativo, tú puedes decir, ya sí, es un factor protector. De alguna manera la causalidad está en medio de todo esto, pero no es un nivel de evidencia tan fuerte, ¿no? Como otros tipos de estudios que vamos a ver, ¿no? Pero sí, o sea, sí ayuda. De hecho, uno de los mayores usos que le dan a los estudios de casos y controles es para ver enfermedades raras, ¿no? Porque como revisas el antecedente o el pasado de los pacientes, te puede permitir coger casos, ¿no? Extraños, ¿no? Por decir 15 casos de una enfermedad rara a nivel mundial y revisar sus factores de riesgo en el pasado.
esto que está aquí está mal. Sí se demuestra causalidad, acá se me pasó. Y una de sus grandes debilidades es que tiene un sesgo de información muy importante, porque puede ser que en algunos casos, cuando vayas a explorar el pasado de algún paciente, no haya sido bien registrado, entonces tal vez no tengas el dato, o si es que entrevistas para saber el pasado de este paciente, para anotarlo en una base de datos, tal vez no se acuerde. Entonces, ese es un gran sesgo que sufren ese tipo de estudios, ¿no? Y a veces también es sesgo de selección, porque a veces no consigues un buen control para la comparación. Por otro lado, tenemos otro tipo de estudios muy importantes, que son los estudios de cohortes, que se diferencian de los demás porque tienen un enfoque más prospectivo. ¿Cómo va esto, no? Pongamos un ejemplo, ¿no? Algo que ya se sabe muy bien, que es el efecto que tiene fumar sobre el desarrollo de cáncer, todo tipo de cáncer, de pulmón, de vejiga, etc. ¿Cómo es el diseño de ese tipo de estudios? Tú empiezas ahora, ¿no? Imagínate que estás como hace 50 años que no se sabía muy bien si esto era cierto. Y a ti te da mucha curiosidad, ¿no? De saber si fumar realmente puede producir cáncer. Entonces, tú observas, no intervienes, no les das cigarrillos a alguien para que fumen, ¿no? O sea, tú observas poblaciones que están fumando, ves por ahí un grupo, te acercas y le dices, ¿quiere participar en un estudio? Ah, ya está bien, lo único que tengo que hacer es controlarlo cada cierto tiempo, ¿no? Tal vez por 20 años. Ah, ya está bien. Ah, entonces acepta, todo genial. Vas a otro grupo que no está expuesto, que no fuma, y también le dices lo mismo, ¿no? ¿Sabe qué? Me gustaría integrarlo a un estudio para, para ver los efectos. Bueno, no quiero integrar un estudio, ¿no? Me gustaría que usted forme parte del estudio. Ah, ya, ya. Igual, ¿no? Ya tienes sus dos grupos, ¿no? Un grupo expuesto, los que fuman, y un grupo no expuesto. Ahora, tú los estudias por un tiempo grande, puede ser 20 años, 10 años, dependiendo, hasta que se generen los casos, ¿no? En el futuro. Eso te puede tomar mucho tiempo y no es recomendado para estudiantes de pregrado, porque se te puede pasar la vida, toda tu carrera, hasta tu especialidad, hasta que termines un estudio de estos. Es más recomendado para los grupos que ya llevan financiando, porque también vamos a ver ahorita sus ventajas y desventajas. Entonces, los grupos que fuman, obviamente, van a desarrollar cáncer, porque ya sabemos que desarrollan cáncer. Y el grupo que no fuma es muy probable que no desarrolle cáncer en un periodo de años. Acá el estadístico que se busca es el riesgo relativo, ¿no? Durante un tiempo determinado. Y bueno, ¿no? Fumar se sabe que aumenta como 20 veces la probabilidad de desarrollar cáncer de pulmón y otros tipos de cánceres, así que no creo que nadie se quiera exponer a esto. Ventajas, son estudios que tienen un muy buen sistema de causalidad. Disculpen, un momentito, voy a contestar una llamada. Ahí me disculparán un momento. Disculpen. Ya podemos continuar. ¿Siguen ahí o ya los perdí? ¿Está todo bien? Sí, ¿Chicos? estamos. Sí. Ya. Genial. Entonces nos quedamos aquí, en el estudio de cohortes. ¿Qué ventajas tiene? Que es de los mejores estudios que nos ayudan a ver causalidad. Así que a comparación del case control, el estudio de cohortes sí nos asegura de que un factor pueda ser de riesgo y sea muy importante. Causalidad, causa-efecto. También tienen menos sesgo, porque tú planificas desde el inicio
cómo van a ser tus grupos, pero obviamente no vas a intervenir, o sea, tú no vas a ir a darles cigarros y vas a medir cuántos cigarros fuman y, o sea, vas a dosificar eso, ¿no? O sea, no. No, tú solo vas a observar el comportamiento de esta población, pero ya lo tienes formado y anotado. Ahora, desventajas muy grandes es el coste. Suelen ser estudios bastante caros y también pueden durar mucho tiempo. Se nos puede pasar una vida en un estudio de cohortes. Y de hecho, pues hay estudios de cohortes que ya llevan muchísimo tiempo, como el estudio de Framingham, que la verdad no me acuerdo cuántos años lleva, pero tiene más de 30 o 40 años ese estudio de cohortes, de que gracias a ese estudio pudimos determinar los factores de riesgo más importantes para desarrollar infartos, riesgo cardiovascular. De hecho, probablemente ustedes han estudiado en algunos cursos los criterios de Framingham y etcétera, ¿no? Y calculadores de riesgo. Toda esa información ha salido de ese estudio de cohortes. Una ventaja es que, bueno, pues, ¿no? Cada cierto tiempo los investigadores sacan reportes y estudios transversales a partir de un cohorte. O sea, cada cierto tiempo dicen, acá vamos a hacer un transversal. ¡Ta! O sea, pero los estudios continúan por muchos años. Ahora, no es muy recomendado para enfermedades raras, porque tú no sabes en qué momento va a aparecer una, así que no. El estudio por excelencia para enfermedades raras es el estudio de casos y controles. Ahora, vamos ya por los estudios experimentales, ¿no? Esta charla no es muy larga, ya con unas pocas diapos y ya terminamos también. En los diseños experimentales, ¿no? Que ya son otro mundo también, hay manera de manejarlos, ¿no? Aquí unas claves que se usan para hacer los diseños como tal, el diseño experimental. De hecho, tú le puedes asignar cualquier letra, pero esto es tradicionalmente en el tema de metodología, ¿no? Randomizado, R, grupo, X tratamiento y O medición. Vamos a manejar estas claves para hablar de los diseños experimentales a continuación. Dijimos de que habían tres principales tipos de diseños experimentales, ¿no? Que eran los preexperimentales, los experimentales puros y los cuasi experimentales. Ahora, los estudios preexperimentales aún tienen algunos subtipos que se revisan de interés, ¿no? Por ejemplo, los estudios post-test únicamente o con pre y post-test o con pre y post-test y con múltiples mediciones. Ahora ustedes dirán, ¿y en qué se caracteriza un estudio preexperimental de un estudio experimental puro, de un estudio cuasi experimental? Bueno, es que el preexperimental no tiene un grupo control. Como miran ustedes acá solo hay un grupo randomizado. Y solo estudias un grupo randomizado y ya. No lo comparas con un control. Entonces, si tú estás, por ejemplo, queriendo hacer una intervención comunitaria o quieres tal vez hacer un estudio en los estudiantes de medicina para saber si el ejercicio mejora algo, ¿no? Yo qué sé, mejora el rendimiento académico o si el ejercicio mejora los niveles de interleuquina 6, no sé, ¿no? Algo que se te ocurra, puedes aplicar este diseño preexperimental, ¿no? Haciendo una medición, o sea, haciendo cada ejercicio, que sería el test, y midiendo después, ¿no? Pero sería más ideal haciendo un pre y post test, ¿no? O sea, midiendo al inicio, aplicarles la intervención y después medirles qué tanto subió, ¿no? Ya va a depender mucho de qué limitaciones tienes tú para desarrollarlo, ¿no? Pero estos son algunos diseños preexperimentales, ¿no? Formas en las que uno puede hacer. Ahora, el cuasi experimental. El cuasi experimental sí tiene un grupo de control. Acá tenemos un grupo randomizado, experimental, y acá un grupo de control. Vemos que este es el grupo de control porque no tiene la X y X significa intervención, así que este grupo solo le estamos midiendo antes y después, pero no le estamos interviniendo con nada, así que es un grupo de control. Es un grupo experimental, ¿no? Que le medimos al inicio algo, le aplicamos una intervención y después medimos cómo cambió, ¿no? Lo que estamos midiendo. Ahora hay diferentes tipos, ¿no? Puedes tener con múltiples mediciones, puedes tener con múltiples grupos y con pre y post test, o con más grupos y múltiples mediciones. Ahora, ¿y en qué se diferencia un estudio cuasi experimental de un estudio experimental puro, ¿no? Que tal vez se pueden parecer demasiado? Se caracterizan principalmente en el muestreo. El muestreo de los cuasi experimentales no es aleatorizado. Suele ser por conveniencia, ¿no? O por caracteres de interés, ¿no? Si a ti te interesa tal característica de esta población, la puedes coger como tal, ¿no? No le haces una aleatorización estricta. Eso sesga un poco el estudio, pero es una manera también en la que se trabaja, ¿no? Y obviamente hay situaciones que te llevan a eso, ¿no? A hacer un estudio cuasi experimental, ¿no? Como muestreo por conveniencia.
Ahora, el estudio experimental puro, que es por decir el experimental verdadero, el que nos ayuda a responder realmente preguntas duras de investigación, sí se caracteriza principalmente porque es un museo aleatorizado. Y los grupos que tú tienes sí son representativos de la población que tú quieres representar. Actualmente, pues, están haciendo bastantes estudios aleatorizados, experimentales puros, para determinar la efectividad de las vacunas o de tratamientos para COVID. Y de igual manera, ¿no? Tienes un grupo experimental, y puede ser dos grupos pre y post, ¿no? Le mides antes una variable, le expones a una intervención y después mides qué tanto cambió, ¿no? Grupo experimental y grupo control. De igual manera, no puedes hacerle múltiples mediciones, eso depende mucho de qué tipo de trabajo estás haciendo o qué tipo de experimento. Ahora, veámoslo un poco más desde el punto de vista clínico, ¿no? Los estudios experimentales por experiencia, bueno, por excelencia, en clínica son los ensayos clínicos aleatorizados, ¿no? Pues un ensayo clínico aleatorizado, ya por el nombre, yo les consulto en qué tipo de clasificación entraría dentro de los experimentales. ¿Sería un pre-experimental? ¿Sería un cuasi experimental o un experimental puro? Si es que tenemos un grupo control y un grupo experimental y está todo aleatorizado. Sería un puro. Sí, sería un puro, exactamente. No es un pre-experimental porque tengo grupo control y los pre-experimentales no tienen grupo control. No es un cuasi experimental porque sí estoy haciendo aleatorización de la muestra. Y bueno, pues no, si no tiene esas dos condiciones, o sea, es aleatorizado y tiene grupo control, entonces estamos con un experimental puro. Ya con un pequeño ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ustedes no sé si habrán escuchado de la terapia CAR-T, que está siendo de mucho interés para el tratamiento de enfermedades hematológicas oncológicas. Digamos de que ustedes quisieran intervenir, ¿no?, aquí en Perú, hacer un ensayo clínico en niños con leucemia mieloide aguda y quieren aplicar terapia de CAR T-cells, algún tipo especial de CAR T-cells en población peruana, ¿no?, que podría ser interesante. Es que los CAR T-cells se diseñan, ¿no? No es que es uno para todos, ¿no? Se diseñan en base a los pacientes y en base a grupos poblacionales. Entonces imaginen que ustedes van a hacer eso, ¿no? Ah, qué genial. Van a intervenir niños con CAR T-cells y van a tener un grupo de niños placebo, ¿no? Qué pena, ellos no van a recibir el tratamiento. Lo que esperamos obviamente es que durante el tratamiento pues los niños, ¿no?, estén aleatorizados, se sanen con esta terapia de CAR T-cells y con el placebo no, porque el placebo no tiene nada, no es como darle agüita nada más al paciente. Bueno, ¿no? Esa es la esencia de un estudio controlado aleatorizado. Obviamente hacen mediciones, ¿no? Van a medir por citometría de flujo la cantidad de cuerpos celulares oncológicos que hay, tanto antes y después. Ahora, ¿qué ventajas y desventajas tiene este tipo de estudio? Desventajas, pues bueno, obviamente los estudios controlados, los ensayos clínicos son muy caros y obviamente tú no lo puedes hacer con, con todo el dinero que tienes disponible ahora. No se podría. Normalmente esto tiene financiamiento de alguna industria farmacéutica multinacional, es muy común, o por alguna iniciativa estatal, pero es muy raro, más que nada tienen intervención privados. Como lo del COVID. Sí, exactamente, como la situación del COVID, ¿no? Que tiene tanto financiamiento del Estado como por privados, ¿no? De hecho, los estados están financiando a las multinacionales, ¿no? Y es muy curioso que las multinacionales, o sea, a pesar de que el Estado está financiándoles, diferentes estados lo están financiando, estén vendiéndolo. Bueno, o sea, bueno, no entraremos en eso, ese es un tema aparte. Pero bueno, sí, de igual manera, es muy costoso. Y el tiempo también puede ser variable, ¿no? De hecho, un fármaco, que es la situación muy común para desarrollar esos estudios, ensayos clínicos, suele durar en el proceso de investigación de 15 a 20 años en un promedio, ¿no? De hecho, el tema del COVID está siendo muy acelerado, ¿no? El diseño de vacunas, ¿no? Que es una excepción, porque actualmente tenemos poderosas herramientas de investigación como herramientas computacionales, ¿no?, de simulación para acelerar todo el proceso, pero regularmente toman su tiempo como desventaja. Ahora, y por otro lado, no son muy buenas para las enfermedades raras, ¿no? Por la misma razón, ¿no? Una enfermedad rara a veces es muy impredecible, no sabes cuándo vaya a aparecer, ¿no? Y para juntar toda esa población tal vez no calce bien. Por otro lado, son los mejores estudios que demuestran causalidad. El ensayo clínico es el definitivo para demostrar de que algo produce otra cosa.
de que tal cosa produce cáncer, de que tal cosa te cura. No son los mejores estudios para desmentirnos de que la causa de algo, ¿no? Una cosa produce tal efecto. Y también por otro lado, al ser estudios controlados en los cuales tú monitorizas todas las variables posibles, potenciales confusores de estos pacientes, normalmente estos estudios se hacen en lugares, en hospitales, se los tiene a todos comiendo lo mismo, en el mismo ambiente, o sea, por un tiempo de preferencia, pues, o pacientes, ¿no? Dentro de un hospital que están siendo obviamente monitorizados con lo mismo, eso reduce mucho el sesgo, ¿no? Entonces, esas son las dos ventajas, ¿no? Menos sesgo y mayor este poder de evidencia y causalidad. Y por otro lado, también están los estudios experimentales de laboratorio, ¿no? Que también, no todos son experimentales, ¿no? No por trabajar en laboratorio quiere decir que es experimental. Hay trabajos de laboratorio que son descriptivos y hay trabajos de laboratorio que son experimentales. A la mayoría nos gustan los estudios experimentales de laboratorio. Por ejemplo, ¿no? Les tengo este ejemplo de un estudio que hicimos. De hecho, es el primer trabajo en el que pude participar como colaborador y donde aprendí bastante en cultivo de células de cáncer, ¿no? Me acuerdo muy bien, me acuerdo con mucho cariño este grupo de células que son muy problemáticas. Esta línea celular se llama MDA-MB231. Es una línea de células de cáncer de mama triple negativo, o sea, un cáncer súper agresivo, cáncer que prácticamente es de mucha mortalidad y no tiene un tratamiento muy efectivo en mujeres. 10% a 5% de efectividad con los tratamientos actuales. Así que es un cáncer de investigación muy importante, ¿no? Obviamente para la población mundial. Y donde yo caí, ahí en una pasantía en Estados Unidos, dentro de la pasantía de investigación me dieron a escoger líneas. Entonces algunos querían pues neurológicas, otros querían de otros tipos cardio, metabólicas. A mí me interesó cáncer y me juntaron con un gringo, ¿no? Que, bueno, yo no me hablo mucho con él, se llama James Paciori, pero muy chévere, ¿no? Él era postdoctorante del área de farmacología y me enseñó bastante, ¿no? Entonces nos propusimos en trabajar con un producto natural, porque el profe era del área de productos naturales, y dijimos, a ver, vamos a probar la teoría si es que la curcumina puede ser un buen agente anticancerígeno. De hecho, no la curcumina entera, ¿no? De hecho, ustedes la conocen tal vez como palillo, la usan para cocinar, pero dentro de todos los componentes que tiene este producto vegetal, hay un grupo de polifenoles que se llaman los curcuminoides. Sí, qué creativos, ¿no? Curcuminoides de la curcumina. Estos curcuminoides, de hecho, un tipo especial de curcumina, uno de todos los tipos, que nos permitieron, el departamento de química nos dio un aislado solo puro de ese componente y con eso trabajamos. Entonces aplicamos ese componente polifenólico a los grupos de células y hicimos un grupo control, ¿no? Al que no le pusimos nada, solo le dimos agüita y comida y mucho amor, ¿no? Para que crezcan bien. Después de un tiempo en laboratorio, como 48 horas de maduración de las células de cáncer, porque demoran en madurar, se les aplicó un test para ver la supervivencia que tenían ante este agente, ¿no? En este caso por el test de supervivencia del MTS. Después vimos, ¿no? Cómo terminaron las células, ¿no? Entonces, algo interesante que encontramos y en el estudio fue de que las células de cáncer de mama triple negativo expuestas a la curcumina o a los curcuminoides redujeron su supervivencia, o sea, la población se redujo en 50%, o sea, tuvo una efectividad de reducir la población del 50%. Y por otro lado, el grupo control, al que solo se les expuso agüita y mucho amor, la supervivencia, bueno, o sea, solo el 3% se murió, por decirlo así. La mortalidad fue del 3% en este grupo celular. Por lo tanto, la curcumina nos resultó muy interesante. Y como al gringo le gustó tanto los resultados, hizo lo siguiente que a mí me sorprendió. Nunca en mi vida había visto un trabajo publicado y este fue el primer trabajo que lo publicaron como un abstract meeting, ¿no? En una conferencia donde participamos, ¿no? con mi amigo de Perú, ¿no? con Ramiro. Y ese es el gringo, James Paciori, y nuestro asesor, Alejandro Pino. Súper genial, ¿no? Las pasantías son de lo mejor, chicos. Cuando puedan hacer una, mándense. Se sigue curcumina. Solo que, bueno, no hay detalles técnicos, ¿no? Para llevar esto a un ensayo clínico, hay detalles, ¿no? Tiene que pasar por el área de desarrollo de farmacotecnia, tiene que pasar por el desarrollo de biofarmacia también, porque
este es un agente que no tiene muy buena biodisponibilidad y tiene otras cosas técnicas, ¿no? Pero es el primer paso, ¿no? En laboratorio, ¿no? Pre-experimental, no que diga un preclínico, no de un trabajo experimental, ¿no? Ahora, yo les consulto, con todo lo que les he dicho, ¿qué tipo de estudio creen que es este? ¿Pre-experimental, cuasi experimental o experimental puro? Está medio difícil, ¿no? Porque el diseño que le hicimos... no, de hecho, acá me olvidé comentar, ¿no? Sí le hicimos un ensayo de supervivencia pre y un ensayo de supervivencia post. Acá se me olvidó poner eso. Entonces, con eso, sí le hicimos un test pre, un test post y le aplicamos, ¿no? Esto. Con todo lo que les comento, ¿qué tipo de estudio experimental creen que fue? Opción A, pre-experimental. Opción B, cuasi experimental. Opción C, experimental puro. Chicos, no hay pierde. Y la respuesta es, este es un experimental puro también. Espero no haberme muteado o desconectado. Bueno. Sí, sí te escucho más bien. Ya, genial. Ya para terminar, chicos, no se preocupen. Los niveles de investigación y dónde aplico más o menos cada tipo de estudio. Los niveles de investigación van desde la base, los estudios exploratorios, en los cuales no sabemos casi nada del tema y queremos indagar un poco, ¿no? Como lo que les comenté de los adolescentes con drogadicción, ¿no? Donde no se sabe muy bien cómo es la situación y queremos aplicar un estudio para saber, aunque sea un poco, ¿no? Entonces puedes empezar con un cualitativo, que son perfectos para hacer estudios, bueno, son los óptimos para hacer estudios exploratorios, ¿no? Un estudio cualitativo. Eso lo puedes complementar, obviamente, con un estudio descriptivo, que es un nivel más dentro de la investigación, ¿no? Subir un poco más. Ya pasamos del enfoque cualitativo a un enfoque más cuantitativo, ¿no? Entonces, acá describimos, puedes aplicar un estudio transversal o un estudio de reporte de casos, ¿no? Dependiendo de lo que estás estudiando. Podemos de ahí saltar un nivel más y saber, ¿no? Ok, ¿qué cosas están relacionadas o asociadas al problema que estoy estudiando? Ya puedes aplicar un estudio transversal analítico, un estudio de casos y controles, un estudio de cohortes, y a medida que vamos yendo a la derecha va aumentando la evidencia y va disminuyendo el sesgo y por lo tanto también la causalidad, ¿no? De hecho, sería genial tener un estudio de cohortes, pero a veces no es posible, ¿no? Pero podemos empezar con un transversal analítico. De ahí, si ya quieres demostrar o sea, que un proceso, la causalidad es mayor, ya quieres entrar al nivel explicativo, el cohorte es de los más ideales para demostrar causalidad. De ahí, en nivel de evidencia, el ensayo clínico no aleatorizado, ¿no? Podría ser, o el ensayo clínico aleatorizado, ¿no? El mejor para explicar un fenómeno. También para un nivel más, que son los predictivos, ¿no? Que como objetivo nos ayudan a predecir, prevenir, ¿no? Para sacar diferentes tipos de cosas como supervivencia. Los estudios de cohortes, ¿no? Son de los más usados, pero también se puede obtener a partir de un ensayo clínico no aleatorizado y un ensayo clínico aleatorizado. Y por último, el nivel máximo, que es el nivel aplicativo, ¿no? Ya cuando quieres resolver un problema, y bueno, aquí principalmente son los ensayos clínicos aleatorizados los reyes de este nivel, ¿no? El nivel máximo. Así que nivel de evidencia y en todo lo que ustedes quieran, el ensayo clínico aleatorizado es el rey. Pero ya saben las ventajas y desventajas que tienen, ¿no? En pregrado, podemos empezar o iniciarnos haciendo trabajos transversales analíticos y se les recomiendo bastante por todo lo que ya comentamos. Sí. ¿Y qué pasó con los estudios experimentales de laboratorio? Pues bueno, los estudios experimentales de laboratorio entran a tallar desde el nivel explicativo, predictivo y aplicativo. Tanto porque los modelos que podemos usar para, digamos, explicar un fenómeno de enfermedad, hay modelos experimentales animales, hay modelos in vitro también experimentales de enfermedad, incluso hay sistemas electrónicos de microchips con tejidos que simulan, entre comillas,
un organismo completo como un humano, ¿no? Con todos sus sistemas, pero en un chip, ¿no? Entonces, hay esos sistemas para simular sí, pueden permitir explicar algo sí. Al igual que predictivo igual y aplicativo de igual manera, ¿no? De hecho, se está tratando de implementar más sistemas de simulación computacional y también más sistemas in vitro que traten de evitar o de usar animales porque sufren o tratar de minimizar los riesgos para las personas a través de sistemas in vitro, ¿no? Pero bueno, eso va obviamente de la mano con el avance de la tecnología, ¿no? Ojalá un día encontremos un sistema muy bueno que prescinda de usar humanos como sujetos de experimentación en un futuro. Bueno, la bibliografía que usé fue la siguiente, el famoso Sampieri, que tal vez ustedes han escuchado, y ese que le gusta mucho a los metodólogos. Personalmente, me parece un libro un poco tedioso, pero sí tiene información muy fuerte, así que léanlo, es también muy importante. Es un libro bueno, Rigores de Epidemiología, un buen libro de epidemia, pero particularmente a mí me gusta mucho el Fletcher, el de Epidemiología Clínica. Muy buen libro, muy recomendado, léanlo. Lo pueden bajar, está free en internet, así que todo depende de ustedes. Sin más, chicos, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por estar aquí. Mi nombre es Ricardo Rojas, tengo una página en YouTube si quieren seguir, donde hablo un poco de estas cositas y también de estadística en R, ¿no? Si les interesa. Y nada, que tengan muy buenas noches. Genial, Joshua. Muchas gracias por la ponencia. Fue muy, wow, muy dinámica, muy completa. Y bueno, chicos, también han estado participando un montón y espero que hayamos aprendido todos, aunque sea un poco el día de hoy. Bueno, ahora estaremos dando un pequeño detalle que hemos querido tener con el CPC, que lo estaremos mandando al privado. Y los chicos del semillero se quedan unos 10 minutos más. Vamos a dar un minuto de descanso y ahora empezamos con la parte del taller. Muchas gracias. Bien, chicos, para terminar esta última parte de la sesión de hoy, que bueno, esta está siendo un poco larga, vamos a hacer la parte del taller, que como dijo Joshua, ¿no? Hay varios puntos, varios tipos de estudios, varios detalles, ¿no? De cada uno, y lo importante de esto es pasar a la práctica después, ¿no? Entonces, para esta parte, cada uno, si puede, en su laptop, en su cel, ir abriendo el link que se les pasó que se ha pasado al grupo de WhatsApp del Google Docs, que hay acá. Y bueno, más que nada esta va a ser la ficha, ¿no? La hoja en la que vamos a ir haciendo todo lo del semillero. No solo esta ponencia, sino las que se vienen ahora, la próxima semana, que será estudios cualitativos, lo que habló Joshua, ¿no? Entender cuáles son las razones detrás del comportamiento, la mente humana en sí, ¿no? ¿Qué es lo que motiva a esa persona a hacer lo que hace, ¿no? Y un poco de revisiones sistemáticas y ECAS, que varias ideas de las que habéis mandado tienen que ver mucho con esta parte de revisiones sistemáticas, y ECAS viene a ser la abreviación de ensayo clínico aleatorizado, también lo que comentamos ahorita. Entonces va a ser rápido, son 6 ejercicios rápidos para refrescar un poco, y bueno, empezamos con eso. Entonces, bueno, las 3 primeras preguntas las podéis ir haciendo cada uno por privado y ya las estaremos viendo en los próximos días. Comenzando con el primer ejercicio, la primera pregunta, ¿qué dice? Dice, ¿cómo se dividen los tipos de estudios generalmente? Y aquí querríamos mucha participación de todos para vuestras respuestas, vuestras opiniones, ¿no? Cualquier cosa que no haya quedado clara la podemos hablar ahora mismo. Y bueno, las opciones son descriptivos y analíticos, experimentales y no experimentales, autofinanciados y subvencionados o protocolos y trabajos.
¿Cuáles son las divisiones de los tipos de estudios? De las que acaba de comentar ahorita Joshua. La B. La B, ¿no? Sí, todos están que ponen la B. Genial. Sí, lo que decíamos, experimentales y no experimentales. En experimentales intervienes, modificas la variable, le das distintas cantidades del fármaco, sea lo que sea. Y en no experimentales te limitas a observar y analizar, ¿no? ¿Qué dos escuelas o enfoques, aquí me faltó poner la palabra, enfoques de investigación existen? Spearman y Pearson, románica y gótica, humanidades y ciencias o cuantitativa y cualitativa. Esta es fácil también, la comenté al principio. Sí, todos están. Sí, genial. Cuantitativa y cualitativa, genial, lo que decíamos. En medicina, o varios de nosotros, lo que usamos primero suele ser cuantitativa, pero la cualitativa también vale echarle un vistazo, una pena. Vale la pena echarle un vistazo porque también es bastante interesante, ¿no? Los estudios observacionales o no experimentales, que vienen a ser lo mismo, ojo, se clasifican en ¿qué? De campo y clínicos, con CITEC y RENACIT, revisiones y ensayos clínicos, descriptivos y analíticos. Los no experimentales, también la comentó, son los básicos. Sí, todos estos sí, nadie está. Genial. Genial, genial. Bien, sobre los esquemas, esto me quería comentar una previa antes. Cuando descargamos el archivo y lo usamos en Word, se distorsiona un poco la imagen, esto lo acabo de probar ahorita. Entonces todo el esquema se mueve, ¿no? Lo ideal es trabajarlo en online, pero igual ya estamos viendo el modo de que se descargue, no se distorsione, ¿vale? Más bien, sorry, disculpa por las molestias. Ya, entonces el primer esquema que vendría a ser lo que es la clasificación de los estudios, ¿no? Y es tu investigación, que va a ser cuantitativa o cualitativa. Ya, dentro de cuantitativa, ¿de qué cosas no, de qué, esto me lo comentaron en la ponencia, creo, vendría bien comentarlo. Dentro de todo lo que viene a ser cuantitativo, todo lo que viene a ser números, tienes lo que son tus estudios primarios y estudios secundarios, ¿vale? En estudios primarios, lo que vas a hacer es, tú vas a obtener los datos de cero. Tú vas a generar la hipótesis. Tú vas a ser el que cree algo, el que cree un nuevo enfoque, un nuevo dato. Y en secundarias, lo que vas a hacer va a ser analizar bases de datos que existan, o revisiones que ya existan, o documentos que ya existan. O sea, en primarios, tú creas algo. Y en secundarios también creas algo, pero partiendo de una base, partiendo de lo que ya ha hecho una persona, partiendo de una base de datos, partiendo de un artículo. Eso no lo mencionó, pero vale bien tenerlo en cuenta y tal. Dentro de primarios tendrías experimentales y el otro tipo que era. ¿No experimentales o cómo se llamaba? ¿Cuál es el otro nombre que se le daba a los no experimentales? Genial, los observacionales. Sí, es la más usada esta. Sí. No vamos a ir con el segundo porque también está hecho en base a cosas que nos han comentado en la ponencia, pero vendría a ser lo mismo, ¿no? Observacionales se dividen en ¿qué? Descriptivos y analíticos. Experimentales se dividen, ¿no? En los puros y en los que no son puros, ¿no? Que vendría a ser los preclínicos, preexperimentales, todos los que no son aleatorizados, en el grupo control, ¿no? Hay ahí pequeñas cosas que difieren un poco. Ya. ¿Recordáis los estudios transversales? Comentamos. Ya, entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio de verdadero o falso. ¿Por qué transversales? ¿Por qué hemos elegido transversales? Porque los transversales son los que más se usan, los que más usamos en medicina, ¿no? Entonces, verdadero o falso sobre los estudios transversales. Los estudios transversales permiten ver la secuencia temporal de los acontecimientos, o sea, te permiten ver qué ha pasado primero y qué ha pasado después. ¿Verdadero o falso? Ya, todo falso, genial. Muy fáciles creo que están. Mide prevalencia e incidencia. A ver, para aclarar estos conceptos, repasamos un toque, ¿no? Prevalencia, ¿qué era? Era en un momento del tiempo, o sea, como una foto, ¿no? Esa es la fórmula que nos enseñaron el año pasado. Es como una foto, ¿no? Tú ves cómo están las cosas en un momento. Pero incidencia la ves a lo largo de todo un periodo, ¿no? Entonces, transversales, ¿qué son? Prevalencia, genial, todo. Puede estudiar más de una exposición y es poco costoso. Puede estudiar más de una variable y cuesta poco, incluso casi nada. ¿Verdadero o falso? Verdadero, verdadero, verdadero.
Sí, en este caso es verdadero porque justamente eso, o sea, tú puedes, como dijo Joshua, ¿no? Usas una base de datos que la obtienes en un hospital, tal, y solo con la laptop lo haces, ¿no? O sea, es la ventaja de este tipo de estudios, ¿no? Son bastante fáciles, bastante poco costosos. Sirven para formular hipótesis y crear líneas de investigación. Esto tiene que ver con los niveles de, ¿recuerdas que había primero el nivel exploratorio, luego descriptivo, y así va subiendo la pirámide hasta arriba? Sí, verdadero, están que ponen todos, ¿no? Genial. Vamos con la última. También se les llama de estudios de prevalencia y esta es verdadera. ¿Por qué? Porque eso también prevalencia. Esto lo podéis encontrar cuando buscáis. Ya, sobre estudios de casos y controles y cohortes. ¿Cuál de estas características pertenece a cada uno? ¿Vale? ¿Qué estudio permite estudiar varios eventos a través de un seguimiento? Ojo la palabra clave. El anterior, ¿cuál es el resumen? ¿Es falso, verdadero, verdadero, verdadero? Ya, genial. Gracias por preguntar eso. Permiten ver la No secuencia lo temporal. notaste, sino me confundo. Claro, falso. Falso es el primero, el siguiente es falso, el tercero es verdadero, el cuarto es verdadero, el quinto es falso y el último es verdadero. Falso, falso, verdadero, falso, 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 verdadero, verdadero, falso, verdadero. Ahí tiene. Genial. ¿Cuál es el que permite estudiar más varios eventos a través de un seguimiento? Cortes, sí, sí, eso queda bastante claro, ¿no? Sigues bastante, y justamente por eso cuesta bastante, porque tienes que hacer un seguimiento y es todo un lío, ¿no? Estoy a varias personas. Ya. ¿Cuál es el que parte, o sea, empiezas el estudio con personas que ya tienen la enfermedad? ¿Casos y El primero controles que o dijiste, cortes? que era el primero que dijiste. Sí, cortes. Casos y controles, genial. Sí, el segundo es casos y controles. Genial, genial. Vamos con dos más. El tercero. Por lo general, usas dos grupos con características muy parecidas. Este no lo explicaron, creo, no mencioné este detalle, pero, a ver, si uno se llama casos y controles y otro se llama cortes, ¿cuál será el que usa dos grupos? Sí, un poco intuitivo este. Sí, casos y controles. Usas a los que ya tienen la enfermedad y usas a un grupo de personas que no tengan la enfermedad y vas hacia atrás, efectivamente. Eso sí está bastante claro, lo ha explicado genial, Joshua. Vamos con el penúltimo, a ver. Sirve para estudiar enfermedades raras, por ejemplo, el síndrome de Turner, el síndrome de Klinefelter, progeria, ¿no? Enfermedades raras. ¿Cuál es el mejor? ¿Cuál usarías tú como estudiante de medicina? ¿Casos y controles o cortes? Sí, creo que casos y controles también, ¿no? Ajá, genial, genial. Sí, justamente por eso, ¿no? Porque estás buscando, o sea, tú buscas antecedentes clínicos, historias clínicas de personas con esa enfermedad, ¿no? Entonces puedes ir a un hospital y buscar eso perfectamente, ¿no? Es más fácil el caso y controles. Y el último, puede ser prospectivo, retrospectivo y mixto a la vez. Este también no lo comentaron, lo vamos a comentar mejor la próxima sesión ese, pero adelanto la respuesta que es cortes. ¿Vale? La cortes dijimos que era un seguimiento a lo largo del tiempo. Puede ser un seguimiento hacia futuro, prospectivo, un seguimiento hacia el pasado, retrospectivo, o un mixto. Esto confunde un poco, lo vamos a aclarar mejor en la próxima sesión con Christopher, que es el próximo ponente, pero eso, ¿no? Hemos quedado un poco más claro esta parte, ¿no? Cada uno puede ir completándolo esto en su ficha y le puede ir sirviendo de repaso, ¿no? Después. Ya quedan los ejercicios y yo creo que el más interesante es el último. Un poco de traducción, porque esto lo estuvimos pensando, porque no siempre vas a encontrar todos los artículos en español, lamentablemente, ¿no? Uno quisiera que fuese así, pero no, ¿no? Vamos a probar un poco el inglés aquí, de dos de cada uno. ¿Cómo alguien sabe cómo se dice estudio transversal en inglés? Puede escribirlo. Sin googlear la palabra para transversal. Genial, genial. Justo ahí está aquí mi Juan que... Genial. Sí, la palabra es cross-sectional en este caso, ¿no? Cross, que es cruzar, y sectional. Es como seccionar, ¿no? Justamente en un punto del tiempo, ¿no? No, genial, cross-sectional. Adelanto que, por ejemplo, prevalencia es lo mismo, o sea, prevalence, ¿no? Uno se puede pensar que es otra cosa distinta, pero no. Ensayo clínico, ya, clinical trial. O sea, varias son así intuitivas.
Estudio prospectivo, pues lo mismo, o sea, este ejercicio más que nada es para tener en cuenta esto, ¿no? Que no siempre vamos a encontrar todo en inglés, en español o en inglés, en español, sino que a veces lo encontramos en inglés, en otros idiomas. Follow-up study vendría a ser estudio de seguimiento, ¿no? Es ya un poco... case series vendría a ser serie de casos. Esto es lo que comentaba Joshua. Por ejemplo, cuando se empieza a detectar una nueva enfermedad y tú como médico, yo qué sé, en el hospital de Huaycán empiezas a detectar que hay varios casos de una enfermedad que afecta a los pulmones y tal, entonces agarras los registros de todas esas historias y creas tu propio artículo de investigación basándote en el paciente 1, en el paciente 2, en el paciente 3, en el paciente 4 y en el 5, ¿no? Y lo reportas como una nueva enfermedad, algo que está surgiendo, un brote, ¿no? Case control, lo mismo, casos y controles. Health survey, encuesta de salud, ¿no? Esto no tiene mucho pierde tampoco. Y vamos con la última parte, que es la parte más práctica. A nosotros cuando, por ejemplo, nos piden, haz el informe de laboratorio de hematología, o haz la tesis incluso, ¿no? O creo que en tercero llevan epidemiología, ¿no? Y en cuarto lectura crítica, creo, lectura clínica. Te van a dar varios artículos. Y justamente tú al abrirlos, ¿no? Al ir viendo cada uno de estos, tienes que saber o sea, qué tipo de artículo es, o sea, a qué te enfrentas, qué tienes delante tuyo, ¿no? Entonces, vamos a abrir el primero para ver qué tipo de estudio es, ¿no? Lo importante que es identificarlo, ¿no? Puede ser o bien un estudio preclínico, o sea, ensayo clínico no aleatorizado, un ECA, un ensayo clínico aleatorizado, un transversal, un casos y controles o un cohortes, ¿no? El primero que vendría a ser, vemos aquí, ¿no? El título te dice, ¿no? Exposición perinatal a dietas altas en grasas, altera, tal, en ratas adultas. Ojo que aquí estás usando animales y como mencionó Joshua, ¿no? Siempre que tú estudies animales o estudies algo que no son humanos, pero estás estudiando un desenlace o algo, pero en animales, la población aquí son los animales, va a ser un preclínico, ¿vale? Con eso nos quedamos siempre. O sea, siempre que haga una prueba en un cerdito, en una rata, en un pájaro, ¿no? Va a ser un preclínico. Porque justamente es eso, ¿no? O sea, están preparando, están testeando en el animal para después ponerlo en práctica en el ser humano, ¿no? El segundo, y vamos a hacer tres más vamos a hacer. Ya de entrada te dice, ¿no? Ensayo clínico de inhibidores de la tal para el síndrome de Hutchinson-Gilford que vendría a ser la progeria, ¿no? Aquí está, ves cómo te dicen que están probando un fármaco en personas con progeria, ¿no? Y bueno, lo están haciendo mediante un ensayo clínico. Aquí te explican, ¿no? Cómo lo hacen su grupo control y su grupo, en ese caso, con el fármaco, ¿no? Esto no tiene pierde, es un ECA, un ensayo clínico, aleatorizado. El tercero y luego el segundo. El tercero y luego el cuarto, digo. Y con eso terminaríamos. El tercero te dice retinopatía microvascular y, bueno, enfermedad arterial demostrada mediante retinopatía microvascular y angiografía. Un cross-sectional estudio observacional. ¿Qué te está diciendo aquí? ¿Qué tipo de estudio es por ejemplo? ¿Qué pondríais? Según lo que... Sí, es conocido el antiguo. Genial, claro. Es transversal porque te está diciendo ahí, ¿no? Cross-sectional. Y ese, vuelvo a recalcar una vez más, no te mide incidencia, te mide prevalencia, un punto del tiempo. O sea, no puedes decir que en base a lo que te digan aquí, esto es el factor causal, esto, y en base a eso, es ley de Medo-Persia. No. Es una hipótesis esa, ojo. Genial, es un transversal. Dejamos los últimos tres para que los vayáis haciendo en casa. Vamos viendo el último. En casa, digo, para que lo vayáis haciendo luego. Y el cuarto vendría a ser asociación entre síndrome del ovario poliquístico y cáncer de mama, ovario y endometrio. Una cohorte en Taiwán, estudio de población, tal. Este no tiene pierde, lo mismo en el título lo dice. Es un estudio de cohortes. Genial. Y una pregunta, el estudio de cohortes, así porque me he olvidado, no recuerdo. El estudio de cohortes te permite, ¿qué puedes determinar con eso? ¿Prevalencia o incidencia? Con el estudio de cohortes. ¿Ambos? ¿O incidencia o prevalencia? Incidencia, prevalencia. ¿Alguien le dice ambos? ¿Alguien dice prevalencia? Ya, bien. En este caso, en el de cohortes, como mencionaron, ¿no? Ahorita en la ponencia, puedes determinar los dos.
O sea, claro, tú estás haciendo tu seguimiento, pero ¿qué pasa? Mientras tú estás haciendo el seguimiento, puede venir otro investigador y dice, mira, yo quiero ver cómo fue, cómo fue la cosa, cómo es la nuez, en tal punto. Y viene otro y dice también, no, pero yo creo que sea, voy a ver cómo fue pasado 2 años. Y luego viene otro y te dice, yo quiero ver cómo fue aquí. Y luego viene otro y te dice, yo creo... Entonces, tu estudio de cohortes sirve para que se creen otros transversales, ¿no? Y la gente de ahí vaya sacando hipótesis y vaya ahí lo que vendría a ser la investigación, ¿no? Entonces, la respuesta es todos. Te permite tanto prevalencias como la incidencia global, ¿no? Y esto de prevalencia e incidencia tiene todo su mundo ahí también, ¿no? Ya lo estaremos hablando, no la próxima semana, sino la siguiente de la siguiente semana, o sea, de aquí a 2 semanas, con Renato. Estaremos hablando con una buena ponencia que tiene él. Y bueno, eso sería todo por el día de hoy, chicos. Esto la ficha la podéis ir completando en casa, la podéis ir repasando, tanto si tenéis algún curso en la escuela que os pida esto, como para si queréis ir viendo la idea de investigación. Sobre la idea de investigación iremos hablando más estos días por el grupo de WhatsApp. Iremos comentando esto, cómo será el proceso ahora, si es que tenéis que tener una fecha límite, no os preocupéis por ahora por eso. Preocupados por nada. Sed felices. Y listo, sería todo por el día de hoy. Más bien, muchas gracias por estar aquí, por ponerle el empeño y las ganas. Y bueno, esperemos que este semillero llegue a buen puerto. Muchas gracias y buenas noches.